El leopardo de Rudraprayag, el gran felino que cazó aldeanos durante una década. Capítulo 1. El mundo normal. En lo alto del Himalaya, donde las crestas se disuelven en la niebla y el río Mandakini ruge a través de valles sagrados, la vida a principios del siglo XX parecía atemporal. Casas de piedra se aferraban a las laderas, el humo ascendía de las hogueras, las campanas de los templos repicaban mientras los peregrinos se dirigían a Kedarnath. En Rudraprayag, un pequeño pueblo rodeado de bosques de robles y pinos, el día pertenecía a los humanos, pero la noche pertenecía a lo salvaje. Los leopardos no eran extraños en esta tierra. Durante siglos habían acechado sus límites, deslizándose entre las sombras, cazando ciervos y cabras, su presencia entretejida en el ritmo de la vida del pueblo. Se advertía a los niños que no deambularan al anochecer. Los granjeros construían cercados para su ganado. El rugido de un leopardo era suficiente para helar la sangre, pero no era algo inusual. Depredadores y personas compartían las mismas montañas. Sin embargo, en 1918, algo cambió. Un leopardo irrumpió en este equilibrio, no como una sombra esquiva, sino como un intruso en la vida humana misma. Al principio, era un rumor contado alrededor de las hogueras. Un peregrino desaparecido en el camino sagrado, un anciano capturado cerca del río. Quizás fueron lobos, quizás un ataque de bandidos, pero los susurros se hicieron más fuertes y el miedo comenzó a teñir el aire. Este no era un leopardo cualquiera. Fue el comienzo de un reinado de terror que duraría una década. Un depredador que reescribió las reglas de la supervivencia. Capítulo 2. La amenaza creciente. Primer giro. La primera víctima confirmada fue encontrada a orillas del Mandakini. El camino estaba sembrado de cuentas de oración, un chal rasgado y rastros de sangre que desaparecían en el bosque. El silencio alrededor del cuerpo hablaba más que las palabras. Un leopardo había atacado. Los aldeanos se dijeron a sí mismos que fue un accidente, un ataque aislado. Pero poco después, otro peregrino desapareció. Luego un niño. Luego una mujer arrancada de su cama en plena noche. El bosque ya no se sentía como una protección. Se convirtió en una cortina detrás de la cual algo esperaba. Los peregrinos apretaban con más fuerza sus talismanes. Procesiones enteras hacia el templo se movían en silencio, con los ojos escudriñando los árboles. Las puertas se atrancaban con pesadas piedras, y las hogueras se mantenían vivas hasta el amanecer. El leopardo no solo cazaba, estaba estudiando. Había descubierto la presa más fácil de todas: los humanos. Segundo giro. Con los meses, el depredador se volvió más audaz. A diferencia del sigilo habitual de su especie, este leopardo parecía no tener miedo. Aprendió a moverse en silencio entre las cabañas, deslizándose por grietas en las paredes, arrastrando a sus víctimas hacia la noche mientras las familias escuchaban impotentes. Algunos aldeanos se despertaban con el sonido de garras arañando sus puertas. Otros yacían paralizados mientras sus seres queridos eran arrebatados de su lado. El miedo densificó el aire. Los mercados nocturnos, antes bulliciosos, quedaron vacíos. Los caminos a los templos enmudecieron. Los corrales del ganado permanecían intactos, incluso mientras los humanos desaparecían, prueba de la sombría preferencia del leopardo. Los intentos de contraatacar solo alimentaron la leyenda. Los hombres patrullaban con antorchas y mosquetes, pero el leopardo se fundía en la oscuridad antes de que cualquier disparo pudiera alcanzarlo. Las trampas saltaban, pero siempre vacías. El cebo era ignorado, como si el animal supiera que lo estaban cazando. Este no era un depredador ordinario, era un fantasma, un espectro de la selva que parecía existir solo para atormentar a la gente de Rudraprayag. Con los años el número de víctimas aumentó, casi 125 víctimas confirmadas, algunos decían que más. Familias enteras vivían de luto, y aún así el leopardo seguía al acecho. Capítulo 3. La batalla de vida o muerte. Para 1926, el terror había llegado más allá de los valles. El gobierno colonial británico, alarmado por la interrupción de las rutas de peregrinación y el creciente número de muertes,
Llamó al único hombre que creían que podría poner fin a la pesadilla, Jim Corbett. Corbett no era ajeno a los devoradores de hombres. Había rastreado tigres que habían matado a cientos, moviéndose con la paciencia y precisión de un depredador. Pero cuando llegó a Rudraprayag, lo entendió de inmediato. Esto era diferente. El leopardo había sobrevivido a una década de trampas, cacerías y plegarias. No solo era fuerte, era astuto. Corbett observó cómo sus huellas evitaban las trampas por centímetros, su costumbre de rodear a los cazadores por la espalda, su habilidad fantasmal para desaparecer. No era solo una contienda de fuerza, sino de ingenio. Las noches se convirtieron en vigilias. Corbett se apostaba en las cabañas, con el rifle firme, la linterna atenuada, escuchando la respiración de la selva. Cada susurro, cada crujido de una rama, aumentaba la tensión. A veces vislumbraba un movimiento, un destello de ojos, una sombra que se deslizaba. Pero el leopardo nunca se ponía completamente a tiro. Una noche, usó cabras como cebo. El bosque se llenó de un pesado silencio, roto solo por el balido de los animales. Entonces, un movimiento, una sombra baja y sigilosa. Corbett disparó. El tiro resonó como un trueno. Un rastro de sangre manchó el suelo, pero el leopardo se había desvanecido entre los árboles. Herido, pero vivo. Durante semanas, el duelo continuó. Corbett lo rastreó a través de barrancos, por cornisas rocosas, a través de cuevas ahogadas en la oscuridad. Cada vez, el depredador se escabullía, como si se burlara de su perseguidor. Los aldeanos comenzaron a susurrar que el animal no era de este mundo, que las balas no podían matarlo. Pero en mayo de 1926 llegó la confrontación. Corbett siguió huellas frescas hasta un barranco, rifle en mano, con los nervios tensos como la cuerda de un arco. La selva estaba en silencio, demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Entonces apareció. El leopardo emergió de las sombras, con los músculos ondulantes, los ojos dorados fijos con una mezcla de hambre y desafío. A pesar de sus heridas, se movía con una gracia letal. Se agazapó, listo para saltar. Por un momento, el mundo se redujo a depredador y cazador, cara a cara. El primer disparo le dio en el hombro, haciéndolo girar pero sin detenerlo. La segunda bala le desgarró el pecho, haciéndolo tambalear pero sin frenar su embestida. En un instante estaba sobre él, un último y desesperado salto. La tercera bala retumbó, dando en el blanco. El leopardo se desplomó en el polvo, debatiéndose violentamente, y luego quedó inmóvil. Después de 10 años de terror, el fantasma de Rudraprayag estaba muerto. Capítulo 4. Resultados y por qué. El valle exhaló aliviado, las campanas repicaron en los templos, los aldeanos lloraron de alegría, y por primera vez en una década, el sueño regresó a Rudraprayag. El cadáver de la bestia fue expuesto para que todos lo vieran, un leopardo no más grande que cualquier otro, pero que cargaba con el peso de 125 vidas. Para algunos era un demonio, para otros una tragedia que por fin terminaba, pero la ciencia reveló la verdad más profunda. Este leopardo no nació como un asesino de humanos. Años antes, la bala de un cazador le había fracturado la mandíbula. Incapaz de abatir ciervos o jabalíes, se volcó hacia presas más lentas y vulnerables. Los asentamientos humanos ofrecían exactamente eso: peregrinos indefensos, cabañas de paredes delgadas, niños en la oscuridad. El hambre y la herida habían forjado un depredador antinatural. Y no estaba solo. En toda la India se registraron otros devoradores de hombres. A menudo animales heridos, enfermos o viejos forzados a una sombría adaptación. El leopardo de Rudraprayag fue simplemente el más resistente, el más implacable, aquel cuya leyenda sobrevivió a su cuerpo. En los bosques del norte de la India, el leopardo es belleza y silencio, una sombra que se mueve entre los árboles. La mayoría evita a los humanos, desapareciendo al primer olor a humo o sonido de campanas. Pero a veces, cuando una herida, el hambre o la desesperación eliminan el miedo, uno cruza la línea.
y cuando lo hace, el equilibrio se inclina y el hombre se convierte en presa. Durante 10 largos años, el leopardo de Rudraprayag le recordó al mundo una verdad más antigua que la propia civilización. En la jerarquía de la naturaleza no hay certezas, solo la lucha interminable por sobrevivir.